Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este miércoles, que es día 11 de diciembre de 2024. Hace un ratito, justo antes de comer, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha estado con los periodistas en la Copa de Navidad de la Moncloa y ha tenido un off the record con ellos y han estado comentando amigablemente la situación política de nuestro país. Y le han preguntado al presidente del gobierno varias cosas. Pero sobre todo, ¿cómo ve el hombre la estabilidad del gobierno después de que algunos de sus socios, sobre todo Junts y el PNV, pues estén empezando a manifestar síntomas de nerviosismo de cara a los presupuestos, de no querer aprobarlos, etcétera? Y entonces, lo que cuentan los periodistas, ya saben que en este tipo de encuentros con la prensa no puede haber entrecomillados, o sea que son off the record, de tal manera que se pueden decir las cosas, pero tampoco entrecomillar las frases textuales. Pero bueno, lo que trasladan los periodistas que han estado en esa Copa de Navidad es que el presidente relativiza el giro que parece haber dado Junts en los últimos días y que, desde luego, en su opinión, se equivocan los hombres de Puigdemont si creen que la sociedad catalana les está demandando una ruptura con el gobierno de Sánchez. Dice que lo que quieren los votantes de Puigdemont, en opinión de Sánchez, es pragmatismo y entendimiento con el gobierno actual, porque la alternativa sería un gobierno del Partido Popular con Vox, y nadie quiere abrirle esa puerta a eso, ha dicho el presidente del gobierno. Por lo tanto, no parece muy preocupado por el giro de Junts per Catalunya. Él, desde luego, excluye cualquier posibilidad de que se pueda plantear una moción de censura o un acercamiento con el Partido Popular que le derribe como presidente del gobierno. Es más, él está convencido de que, creciendo como está creciendo la economía española al 3%, es absurdo que alguien pretenda que se vayan a adelantar las elecciones generales. Es decir, que él va a consolidar su poder y va a agotar la legislatura, porque además parte de la base de que va a aprobar los presupuestos generales del Estado. En todo caso, se ha comprometido a presentarlos. Y esto es un dato. Bueno, esto se lo he contado para contextualizar lo que les voy a contar a partir de ahora, que es una de las noticias que me parecen más destacadas del día. ¿Cómo está el asunto de la negociación presupuestaria? ¿Cómo está, que es de alguna manera el barómetro que nos va a permitir saber si la estabilidad del gobierno es real o es ficticia? Pues claro, las palabras lo aguantan todo. Uno dice, no, yo estoy muy bien y mis socios me apoyan. Sí, bueno, desde el punto de vista retórico usted puede decir lo que le dé la gana, pero luego vamos a ir al terreno de los hechos y vamos a ver si efectivamente eso se traduce o no se traduce en cosas que podamos tocar. Bien, si nos fiáramos de lo que están diciendo los socios del gobierno, hay 3 de ellos que no están por la labor, que son Podemos, que son el PNV y son Junts per Catalunya. Se podrían esgrimir muchas razones, pero yo quiero centrarme en una muy concreta, porque esto nos permite hablar de lo concreto y no perdernos en grandes dibujos. Hay una demanda que hace Junts, que el Partido Socialista parece ser que se ha comprometido a poder concederles, que es el impuesto a las empresas energéticas. El problema es que esa promesa que le ha hecho Podemos es exactamente la contraria que la que le ha hecho a Junts y al PNV. Porque Junts y el PNV le dicen, oye, que si pones ese impuesto, que no te apoya soy yo, por lo tanto te tienes que comprometer conmigo a que no habrá impuesto a las energéticas. Entonces, a uno les ha prometido una cosa y a otros les ha prometido su contraria. Y este es el conflicto concreto que ahora hay que ir bordeando para ver si el presidente del gobierno puede salir de ese callejón sin salida. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues ha ocurrido que Junts quería una reunión con todos los socios del gobierno a ver si entre todos eran capaces de buscar alguna fórmula de compromiso. Pero no hay lugar a esa reunión porque, entre otros, el PNV ha dicho que esa reunión no tiene ningún sentido. Que para qué se van a reunir 8, que además no son técnicos en la materia, que así no se negocian las cosas, que el PNV hace las cosas de una manera distinta, por lo tanto no hay reunión y por lo tanto no hay aproximación, por lo tanto no parece que el gobierno lleve de momento encarrilada esa negociación. Y esto es lo que ha provocado las reacciones que a partir de ahora ustedes van a escuchar. La primera, Ione Belarra. En este momento no se dan las condiciones para negociar los presupuestos generales del Estado. El Partido Socialista tiene que cumplir, se comprometió con nosotros a que habría impuesto a las energéticas y hasta que no se cumplan esos compromisos, pues evidentemente no vamos a cerrar otros nuevos. Fíjense ustedes que Podemos ha concretado en el impuesto a las energéticas, por eso quiero que hablemos de lo concreto. Hay otros muchos problemas en los presupuestos generales del Estado, pero este es uno concreto que tiene difícil solución.
Estas declaraciones de Belarra se producen después de saber que el PNV había dicho que no quería ir a esa reunión que quería Podemos. Y Aitor Esteban, que es el portavoz parlamentario del PNV, decía, ¿para qué vamos a estar ahí 8? Si además no sabemos de nada. Esto es postureo de Podemos. Para hacer un paripé que necesita algún partido político, ¿no? Pues ese Podemos sobre todo, pero también algún otro. Mira, eso no vamos a participar, insisto, porque para nosotros este tema es un tema muy serio. Si alguien quiere avanzar en esto, pues que el gobierno vaya avanzando, haciendo propuestas y acercando posiciones, a ser posible. Por lo tanto, dos mensajes concretos del PNV. Primero, no a esa reunión que reclamaba Podemos, y de hecho no han querido ir, de hecho la reunión no se ha producido. Y en segundo lugar, un aviso al gobierno. Nosotros no vamos a aceptar ese impuesto que quiere Podemos. El impuesto a las energéticas no va a contar con el apoyo del PNV. ¿Por qué? Por dos razones. Lo que no vamos a poner nunca en juego va a ser ni el sistema de concierto, aprobando o dando nuestro placet a gravámenes que quedan fuera del sistema, que tiene que regular nuestras relaciones fiscales con el Estado normalmente, ni vamos a poner en juego el futuro de una industria vasca que supone muchos puestos de trabajo y una parte muy importante de nuestra recaudación. No sé si cambiarán o no cambiarán de opinión. No sé si buscarán una fórmula intermedia. No sé si buscarán la típica trampa en la que se pueda decir que todos han salido ganando, porque los políticos son capaces de hacer cualquier tipo de martingala de esta naturaleza. Pero de momento, hoy por hoy, las cosas están como el señor Aitor Esteban acaba de declarar. No van a pasar por el aro de aprobar ese impuesto porque a la industria vasca eso le hace mucho daño y el PNV naturalmente no se puede permitir ese lujo. Después de escuchar estas declaraciones del señor Aitor Esteban, sale Belarra y dice: Esto solo demuestra que... Convierte tu pasión en un negocio con Shopify y bate récords de ventas con la forma de pago con mejor conversión del mundo. ¿Has oído bien? La mejor conversión del mundo. El increíble sistema de pago de Shopify facilita las compras en tu sitio web, en las redes sociales y en cualquier lugar. Eso es música para tus oídos. No le des más vueltas. Tu negocio será un super éxito con Shopify. Empieza tu periodo de prueba por €1 al mes en shopify.es/records. El CEO de Repsol, Josu Jon Imaz, no deja al Partido Nacionalista Vasco asistir a esa reunión. Creo que eso revela que en este congreso hay dos partidos que son directamente los cachorritos de Repsol, son los representantes de los intereses de las empresas energéticas, que son el PNV y Junts. Que son los dos partidos que se oponen a ese impuesto que tú reclamas como condición sine qua non para aprobar los presupuestos generales del Estado de Sánchez. Por tanto, ven ustedes que aquí, de momento, ya hay tres socios del Gobierno que parece que por razones distintas no están por la labor de apoyar los presupuestos. No lo está Podemos, lo hemos escuchado, no está el PNV, de momento, ya lo han escuchado también, y no está Junts. Belarra pone a Junts en el saco, y hace bien. Porque hoy Míriam Nogueras ha estado esta mañana en Radio Nacional de España y efectivamente ha dicho que ya no ve por ningún lado que haya un clima que permita pensar que se van a poder aprobar los presupuestos. Creo que no se van a negociar. Estamos al mes de diciembre y nosotros no tenemos ninguna noticia de presupuestos y yo veo complicado. Es una sensación, igual yo leo mal las cosas, pero veo complicado que esta carpeta, no que se negocie, que llegue a estar en la mesa de Junts per Catalunya. Así que vuelvo a decir lo que les decía al principio. Hay tres socios, el PNV, Junts y Podemos, que por razones distintas no parece que estén en este momento dispuestos a sacarle las castañas del fuego al presidente del gobierno. Claro, la enmienda de Junts no es solo en lo particular, no solo es por el impuesto a las energéticas, es una enmienda a la totalidad. Lo que está diciendo Junts desde hace varios días, por eso les quería haber comentado al principio y lo he hecho, lo que ha comentado Pedro Sánchez con los periodistas en la Copa de Navidad, es que Junts no se fía del gobierno. Usted nos promete muchas cosas, pero luego lo que usted nos promete no se cumple. Y por lo tanto, pues su palabra no me inspira ninguna confianza. Y yo no puedo pactar con alguien que no me inspira ninguna confianza. Este es el resumen del resumen de la enmienda que está haciendo Junts a la conducta del presidente del gobierno. Precisamente por eso, hoy, en la sesión de control, el jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, dirigiéndose a Míriam Nogueras, le ha dicho esto. Mire, señora Nogueras, claro que Sánchez no es de fiar, claro que les ha engañado, claro que les va a seguir engañando. Yo se lo he dicho hace mucho tiempo y se lo reitero hoy.
Ha visto el presidente del Partido Popular, el señor Feijóo, la oportunidad de barrenar, como se dice en el argot taurino, y lo ha hecho, como es lógico y como además es su obligación como jefe del PP. ¿Y cuál era la obligación de Sánchez? Pues tratar de convencer a Míriam Nogueras y a todos los que estén en la misma tesis que Míriam Nogueras de que ese gobierno que él preside cumple, por supuesto que cumple, por supuesto que es un gobierno de fiar. Por eso, en el turno de la sesión de control que han protagonizado Míriam Nogueras y el presidente del gobierno, la idea es, el presidente del gobierno, yo cumplo, Míriam Nogueras, mójese el culo. El Gobierno de España va a cumplir con los compromisos que son públicos y transparentes, firmados con todos los grupos parlamentarios en mi investidura y en la conformación del Gobierno de coalición progresista. Lo que estamos haciendo nosotros es lo que nadie más se atreve a hacer. Exigirles a ustedes que muevan el culo y que hagan el trabajo que tienen que hacer en Cataluña. Paguen lo que deben a los catalanes, traspasen las competencias acordadas, respeten las competencias que ya tenemos, demuestren que les indigna, tanto como a nosotros, que la cúpula judicial española se vanaglorie de no aplicar las leyes que se aprueban aquí. Estamos en política para servir a los ciudadanos catalanes, no para servirlos a ustedes. Y nos plantamos porque es nuestra responsabilidad defender a Cataluña ante un gobierno que no lo hace. ¡Viva Cataluña libre! El Parlamento refleja la pluralidad política y la diversidad territorial de nuestro país. Por tanto, señoría, yo lo que le puedo decir es que el Gobierno de España va a defender siempre la política útil, que va a cumplir con sus acuerdos y que, evidentemente, vamos a tender la mano a todos los grupos parlamentarios para lograrlos. Bueno, ven ustedes que estas dos ideas han quedado muy claras, ¿no? Por una parte, la desconfianza de Junts, no sé si es una desconfianza táctica, no sé si es para encarecer la negociación, no me fío de ti y por lo tanto te voy a pedir mucho para que, en fin, me pueda volver hacia mis electores y les pueda decir, ¿veis lo que le saco a este pringao que no tiene estabilidad parlamentaria? Y luego está la tesis del presidente del gobierno, que es decir, oiga, yo sí que cumplo, y quien diga lo contrario, pues no sé, se está dejando llevar por un bulo, que es la palabra de moda, como luego veremos. Esto es lo que ha dado de sí la parte, digamos, económico-presupuestaria, todo lo que no tiene que ver con la corrupción. Y luego ha venido la parte de la corrupción. Sobre la corrupción también ha hablado el presidente del gobierno en la Copa de Navidad con los periodistas justo antes de la hora de comer. Y ha dicho alguna cosa que me llama la atención y que además no deja en muy buen lugar a los jueces, cosa que por otra parte ya procediendo del gobierno tampoco me supone ninguna novedad o una sorpresa grande. Lo que dice Pedro Sánchez es que el Partido Popular está jugando con las cartas marcadas porque tiene información privilegiada de lo que están cocinando los jueces y las decisiones judiciales. Y por eso el Partido Popular, porque tiene las cartas marcadas, porque tiene esa información privilegiada, puede augurar un calvario para los miembros del gobierno. Y eso me preocupa, ha dicho el presidente del gobierno. Así que tenemos, según el presidente del gobierno, unos jueces que no solo le acosan, sino que además están conchavados con la oposición y les filtran la información para que la oposición pueda hacer mejor su trabajo. Es la interpretación que yo hago de lo que ha dicho el presidente del gobierno en esa Copa de Navidad con los periodistas. Bueno, pues en este contexto, unas horas antes, en la sesión de control, se ha hablado de corrupción. Bueno, se ha hablado de corrupción de aquella manera. Ha hablado de corrupción el Partido Popular. El presidente del gobierno y la vicepresidenta del gobierno han tratado de no hablar de corrupción por todos los medios. Fíjense, por ejemplo, creo que es bastante significativo el rifirrafe, el enfrentamiento que han protagonizado Feijóo y Sánchez. Su precariedad parlamentaria es comparable con su debilidad judicial. Sus socios, donde usted ve entendimiento, ven engaños. Y los jueces, donde usted ve comportamientos ejemplares, ve indicios de delito. Siento tener que decírselo, señor presidente, no es agradable, pero en su mesa de Navidad se sentarán al menos dos imputados. Mire, nadie les persigue por ser progresistas, sino por presuntos delitos y por mentiras reiteradas. ¿Y sabe qué? Ni el independentismo le perdonará sus mentiras, ni los jueces les perdonarán sus delitos. No ha tenido su día hoy, señor Feijóo. Me veo un poco flojo,
Mire, las prioridades del Gobierno de España coinciden con las principales preocupaciones de los ciudadanos. Según todos los estudios demoscópicos, ¿cuáles son las principales preocupaciones que tienen los ciudadanos? Bueno, pues la vivienda, hablan del empleo, de la seguridad, de la sanidad, de la economía. ¿Saben cuántas veces me ha preguntado el señor Feijóo desde que lleva siendo líder de la oposición sobre estas cuestiones? En las 22 preguntas parlamentarias que me hizo en el Senado y en el Congreso de los Diputados, no me ha preguntado una sola vez por estas cuestiones, ni por vivienda, ni por educación, ni por sanidad, ni por dependencia, ni por economía, ni por empleo. Ven lo que trataba de explicarles hace un instante. El principal partido de la oposición quiere hablar de corrupción y quiere utilizarla como herramienta de desgaste para el gobierno, y el gobierno lo que quiere es hablar de lo que entiende que son las prioridades de los ciudadanos. Quiere hablar de todo menos de corrupción, quiere hablar de lo que ha dicho el presidente del gobierno, de vivienda, de empleo, de bienestar, de crecimiento económico, pero de corrupción no, porque la corrupción, según el presidente del gobierno, pues no debe formar parte del catálogo de preocupaciones de los ciudadanos. Y ese mismo esquema, el esquema del principal partido de la oposición queriendo hablar de corrupción y el gobierno no hablando de corrupción, sino hablando de lo que considera prioritario, pues se ha reproducido exactamente igual en el enfrentamiento que han tenido las correspondientes números 2 de tanto de la oposición como del gobierno. La número 2 del Partido Popular es Cuca Gamarra, que es la secretaria general, y la número 2 del gobierno es María Jesús Montero, vicepresidenta primera del gobierno. Bueno, pues en el enfrentamiento que han protagonizado los dos se ha repetido, insisto, el mismo esquema que en el que acabamos de escuchar entre Sánchez y el señor Feijóo. Señora Montero, a la vista de las últimas informaciones y de sus propias declaraciones, lo que estamos viendo es cómo la corrupción se aproxima a usted peligrosamente. Le diría que está usted a punto de quemarse. Mire, ¿por qué su jefe de gabinete se reunió con el señor Aldama al menos en 4 ocasiones? ¿Qué era tan importante para que se vieran tanto? ¿Tal vez usted también participó en algunas de estas reuniones? ¿Puede garantizar que Aldama no recibió favores y que su jefe de gabinete tampoco recibió ninguna contraprestación? Ustedes siguen R que R en intentar con bulo y mentira que no hablemos de economía y vamos a hablar, que no hablemos de vivienda y vamos a hablar. Señora Gamarra, frente a su negacionismo, frente al acoso derribo, a los bulos y a las mentiras, este gobierno se seguirá ocupando del bienestar de los ciudadanos. Para ustedes es el mismo esquema. Hay que hablar de corrupción, dice el Partido Popular. No. Hay que hablar de economía, hay que hablar de empleo y hay que hablar de otras cosas, dice el principal partido gobernante, es decir, el gobierno. Lo ha dicho el señor Sánchez, lo ha dicho la señora Montero. Y luego se han producido las interpelaciones a los ministros. Y aquí ha cambiado un poco el esquema. Porque parece, no sé si estaba previamente premeditado, no tengo ni idea. Me imagino que un poco sí, porque estas cosas se suelen, digamos, tratar en la reunión de los cabezas de huevo, de los estrategas de cada una de las formaciones políticas. Pero fíjense, han interpelado, que a mí me ha interesado, a 3 ministros. A Ángel Víctor Torres, a el señor Bolaños y a el señor López, don Óscar López. Y los 3 han repetido el mismo esquema, que es un poco distinto al que han utilizado sus mayores en el gobierno, tanto el presidente como la vicepresidenta. La constante del Partido Popular no ha variado, hablar de corrupción. Por lo tanto, escucharemos a todos los interlocutores del Partido Popular tratando de hablar de corrupción con los ministros del gobierno. Pero ¿cómo han reaccionado los ministros? Diciendo, ¿y tú más? Que es un clásico, por otra parte. Que yo soy corrupto, pues mírate tú en el espejo a ver cuál de los dos sale peor parado en esa comparación. Vamos a ver esos 3 ejemplos. Esther Muñoz, Partido Popular; Ángel Víctor Torres, Gobierno Socialista. Cuando usted vino de Canarias ya había 2 casos de corrupción investigados en los juzgados que apuntaban a su gobierno canario. Ahora ya sabemos que son 5. A usted Pedro Sánchez no le nombró ministro, a usted Pedro Sánchez le nombró aforado. Ahora el señor Aldama también afirma tener pruebas de que usted pasaba por ese piso en Atocha 25. ¿Va a esperar usted también a que la UCO saque a lo mejor alguna fotografía suya para poder reconocerlo? ¿Es usted un ministro que está rodeado de indicios? ¿Cree que debe seguir al frente de ese ministerio? Me pregunta usted si debo seguir al frente del ministerio, pero nada de lo que usted ha utilizado hoy en su intervención tiene que ver con el ministerio. Todas sus preguntas han tenido que ver con la corrupción. Dicen ustedes que somos el gobierno más corrupto de la historia y resulta que tenemos 22 ministros y ministras y un presidente que ninguno de nosotros, está siendo investigado por la justicia.
Y ustedes han tenido más de una decena de ministros investigados por la justicia y algunos de ellos han terminado en la cárcel. ¿Qué adjetivo pondrían ustedes a su gobierno? ¿Qué adjetivo pondrían? ¿Pondrían el adjetivo de honrado? ¿Pondrían el adjetivo de honrado, señoría? ¿No ven el ridículo espantoso que están haciendo ante los ciudadanos que están siguiendo este pleno? No me acuse usted de corrupto porque ustedes lo son más. El y tú más, que les decía al principio. Por cierto, que habrán visto o habrán advertido que Ángel Víctor Torres se ha venido arriba, dialécticamente hablando. Él, como buen canario, suele tener una especie de templanza oratoria poco más contrastada. Hay gente, yo no he estado, la verdad es que tampoco puedo llegar a ninguna conclusión solo por lo que oigo, pero hay gente que ha estado en la sesión de control y que comenta en los periódicos, en las crónicas que he leído, que se le ha visto visiblemente nervioso a Ángel Víctor Torres. Tal vez por eso estaba el hombre utilizando más decibelios de los que en él suelen ser habitual. Yo no lo sé, insisto, no lo he visto y no he podido calibrar ese nerviosismo, pero dejo constancia de que esa referencia aparece reflejada en varias crónicas de las que yo he leído en las últimas horas. Bueno, les decía que íbamos a escuchar 3 ejemplos para que vean hasta qué punto se ha repetido el mismo esquema que en este enfrentamiento que acabamos de escuchar. Siguiente ejemplo. Partido Popular, Miguel Tellado. Gobierno, el señor Bolaños. Su silencio le hace cómplice, porque forma parte usted de un gobierno tocado y hundido por la corrupción. 4 sumarios, 15 delitos, 11 ministerios investigados. Vuelva a mirar a su alrededor. ¿Piensa usted seguir callado? Mire que un gobierno, ustedes más que un gobierno, parecen una unidad de quemados. No me ha respondido usted si están satisfechos de su labor de oposición. Entiendo que es como cuando les preguntamos a ustedes por la gestión del señor Mazón, que si no responden nada, muy satisfechos no estarán. Ya que ustedes reiteran tanto la opinión que tienen sobre el gobierno de España, permítame que le pregunte, oiga, ¿y qué opinión tiene usted sobre el señor Aznar, que le condenaron a prisión a 3 ministros por robar? ¿Qué opinión tiene usted del señor Aznar? Esta es la segunda entrega del Y tú más, con un argumento muy parecido al que ha utilizado Ángel Víctor Torres, pero como no hay 2 sin 3, ahora escuchen el enfrentamiento entre Jaime de los Santos, Partido Popular, Óscar López, Gobierno de Sánchez. En su opinión, entre nosotros y sin notarios de por medio, ¿el pisito de la calle Atocha era para repartirse mordidas o sencillamente para seguir abusando de mujeres prostituidas? Muchas gracias. De verdad, insisto, a mí este tonito faltón, matón, amenazante, de verdad que conmigo no va a funcionar. ¿Recibió usted al señor Bárcenas cada que iba a Moncloa? ¿Le mandaba usted cajas de puros, le pasaba las cajas de puros con billetes que le daba el señor Bárcenas al señor Rajoy? Bueno, pues es miércoles, es día 11 de diciembre de 2024 y ahora lo que toca, amigos, como cada día, es completar el paisaje informativo sobresaliente del día de hoy. Ángeles Hernández, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Hoy el instructor que investiga al exministro José Luis Ábalos por su supuesto rol principal en el caso Koldo, Leopoldo Puente, ha decidido centralizar la representación de las acusaciones populares en el Partido Popular, que fue la primera formación en personarse. Además del PP, también están involucrados en el proceso Vox, Hazte Oír, Liberum, Manos Limpias, Abogadas Demócratas por Europa y Justitia Europa. Miguel Ángel Pérez. Buenas tardes. En un auto de 10 páginas al que ha tenido acceso Libertad Digital, el magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, que investiga la parte de la trama Koldo que salpica a los aforados, ha acordado unificar la representación de las 7 acusaciones populares personadas bajo el paraguas del Partido Popular. Cabe destacar que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, aún no ha decidido quién dirigirá las acusaciones populares en su parte de la causa. El instructor del Supremo adopta esta decisión tras escuchar a las partes sobre este particular y ante la ausencia de acuerdo entre las acusaciones populares acerca de las personas en las que debería recaer dicha representación y defensa común, por lo que considera que el criterio más objetivo que puede seguirse es el de quien se personó primero, criterio al que ha venido acudiendo en casos análogos procedentes el Tribunal Supremo. Por orden de fecha de personación, las acusaciones populares personadas en esta causa en el Alto Tribunal fueron PP, Vox, Manos Limpias, la Asociación Liberum, la Asociación Hazte Oír, la Asociación de Abogados Demócratas por Europa, ADADE, y el partido político Justitia Europa. Por otra parte, 3 responsables de contratación y gestión económica procedentes de la Universidad Complutense de Madrid han comparecido este miércoles en la tercera sesión de la comisión de investigación que trata de dilucidar si hubo un trato de favor de
de esta universidad con Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Continúa así el perfil bajo de esta comisión, que tendrá su punto álgido en febrero, con la petición de comparecientes como Carlos Barrabés o Víctor de Aldama. Además, Vox sigue queriendo llamar a Pedro Sánchez. Ignacio Escudero, buenas tardes. Buenas tardes. 2 vicerrectores y la gerente de la Escuela de Gobierno de la Universidad Complutense han sido los comparecientes hoy en la sesión de comisión de investigación sobre la cátedra de Begoña Gómez en la Asamblea de Madrid. El primero de ellos, José María Coello de Portugal, vicerrector de Planificación, Coordinación y Relaciones Institucionales de la universidad, ha respondido durante más de una hora a las preguntas de los portavoces. El compareciente ha declarado que, por más que lo pidiera, nunca se le entregaron las memorias de las reuniones anteriores a que él asumiera el cargo en 2023. En la primera sesión de la comisión mixta que yo presido el día 3 de febrero de 2023, como consta en el acta, yo solicito la memoria. En la segunda, constato que como no se ha entregado esa memoria y ha pasado el suficiente tiempo, estamos hablando del 2 de julio de 2024 y por lo tanto de muy avanzado el curso y la finalización del curso, lo que hago es convocar el órgano en la situación en la que está y lógicamente procedo a ejecutarlo, lo convoco en la situación en la que se encuentra en todas las actuaciones. No se ha presentado la memoria, por lo tanto se hace mención de que no se aprueba el acta anterior y tampoco las memorias por falta de presentación. El vicerrector atribuye además a esta falta de información y conocimiento la no renovación de la cátedra que dirigía la mujer del presidente del Gobierno. La evolución de los acontecimientos probablemente aconsejaba no hacerlo. No se habían entregado las memorias de los últimos años y, por lo tanto, en lo que se refiere al estricto funcionamiento administrativo de la cátedra, pues probablemente si no se había atendido al cumplimiento exacto de las obligaciones reglamentarias, lo procedente parecía no renovarla. Pero también ha asegurado que la investigación judicial abierta que estudiaba la cátedra extraordinaria tuvo algo que ver. Y luego, indudablemente también, como estaban abiertas unas diligencias de procedimiento abreviado en un juzgado de instrucción penal y los hechos eran conexos con lo que podía ser objeto de aprobación en aquella sesión, bueno, pues un principio elemental de prudencia administrativa exigía dar preferencia a las diligencias judiciales sobre lo que pudiera aprobar o reprobar un órgano administrativo, y es lo que hicimos. Sigue de esta manera el perfil técnico de la comisión, mientras Vox quería para la sesión de hoy la comparecencia de Pedro Sánchez. El Partido Popular, líder en la mesa de la comisión, consideró que los perfiles debían ser diferentes y que además el presidente del Gobierno no tiene obligación de acudir ni de declarar. Y desde las 11:30 del mediodía se han llevado a cabo las manifestaciones por parte de Muface frente a su dirección general. También a las puertas de UNESPA, la patronal de las aseguradoras, se han manifestado otros 9 sindicatos, entre los que se encuentran los funcionarios de prisiones. El conflicto por la renovación del concierto sanitario de Muface continúa generando mucha controversia. Desde Es Noticia han hablado con ellos. Leticia Vaquero. En 2024 solo el 28% de los funcionarios ha elegido la sanidad pública, por lo que la gran mayoría que escogió la privada a través de Adeslas, Asisa y DKV es la que ahora se ve en peligro ante un acuerdo económico que no llega y que podría sacarles de Muface para pasar a la seguridad social, que no saben ni cómo funciona. Va a ser caótico, sobre todo para las personas que tenemos enfermedades graves. Nos lo contaba Mónica de Orense, policía de profesión, madre de 3 hijos y con cáncer de mama desde que se lo diagnosticaron a finales de 2017. Asegura sentirse nerviosa porque cada 6 meses debe hacerse controles. Ya tiene la próxima cita justo para enero, ya podría haber sido en diciembre, para estar cubierta por su seguro que todavía está vigente, el cual, por cierto, le está poniendo algunas pegas, y no a ella, sino a su hijo de 16 años con fuertes migrañas. El otro día tuve que ir con mi hijo a urgencias y me dijeron que el niño tenía que ir a un neurólogo y me dijo, lo que pasa que no sé decirte ahora mismo a cuál porque en principio no se están dando citas porque no se sabe si van a estar dentro del concierto o no. Me dice, vas a tener que esperar. Se ríe por no llorar, pero su temor también está en la continuidad de su tratamiento contra el cáncer. Te pone muy nervioso porque no sé en qué situación nos vamos a quedar. En la seguridad social hay un gran volumen de personas en estos momentos. La gente se queja precisamente de que que las pruebas no llegan a tiempo, ¿no? Y pues estás asustado porque al final tu vida depende de esta situación. Mónica ha pensado en contratar otro seguro privado, pero con su enfermedad no es fácil. Casos como el suyo se repiten por toda la geografía española, como el de Mercedes, maestra en Andalucía en tratamiento de quimioterapia. Yo me siento huérfana. Me siento desprotegida porque yo tengo confianza en mi médico y yo quiero que ellos me sigan tratando.
Por otra parte, noticia de hoy que ha sorprendido a muchos. El Gobierno ha concedido la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica a la primera ministra italiana Giorgia Meloni, a la que en numerosas ocasiones han criticado desde el Ejecutivo. También se le ha concedido al presidente de la República, Sergio Mattarella, la Cruz de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III. Por último, en el panorama internacional, el Kremlin ha confirmado el contacto entre Rusia y las nuevas autoridades en Siria a pesar de la caída de Al-Assad. Dmitry Peskov ha declarado que el objetivo de las conversaciones es mantener la seguridad de las bases militares rusas en territorio sirio. Además, el líder de los rebeldes y nuevo primer ministro sirio en funciones, Abu Mohamed al-Hulani, ha avisado a los gobiernos extranjeros de que no deben preocuparse por la paz en Siria. Pero esto de momento no es algo que podamos confirmar, ya que el historial del nuevo primer ministro no es precisamente pacífico. Verónica Jorro. Buenas tardes. El Kremlin está en contacto con las nuevas autoridades instaladas en Siria tras la caída del régimen de Bashar al-Assad para abordar la situación en torno a las bases militares con las que cuenta en el país asiático, las únicas que tienen en la cuenca del mar Mediterráneo. En concreto, Rusia dispone de 2 instalaciones de importancia estratégica en el noroeste de Siria, un aeródromo situado en la provincia de Latakia y una base naval en Tartus. El gobierno ruso declaró el domingo en alerta roja las citadas bases ante la toma de Damasco. Y como dices, el nuevo primer ministro interino de Siria, Mohamed al-Bashir, ha prometido garantizar los derechos de todos los pueblos y ha hecho un llamamiento a los millones de refugiados sirios para que regresen al país. Lo ha dicho en una entrevista concedida al diario italiano Corriere della Sera, donde ha subrayado que las nuevas autoridades hacen frente a un monumental desafío por la situación en el país y ha afirmado que heredan una administración inflada y plagada de corrupción. En relación a los españoles que se encuentran en dicha región, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha afirmado que el Gobierno podría coordinar nuevas evacuaciones de españoles de Siria si los que permanecen en el país así lo quieren, después de la salida de una veintena de nacionales a principios de esta semana. En casa de Herrero, Es Radio.